nuestros ingredientes son harina, masa madre, que es un scrap, agua y la levadura. Son los 4 ingredientes para la masa. Exactamente grameado, porque hasta 1 gramo, 12 gramos de agua nos puede dañar un proceso de una masa con mucha humedad. Entonces la dona no puede crecer mal, lo que es la fermentación va a ser muy inadecuado. Harina amarilla, contiene leche, tiene huevo, tiene soja, tiene un poco de azúcar. Es una masa fresca. Todos los ingredientes son totalmente frescos. Nuestra materia prima fresca tiene una fecha de caducidad muy limitada. Nuestra masa, para que no se caliente, se sobrecaliente, acuérdate que es un punto de fricción. Tenemos un chiller, que eso funciona como un refrigerador. Entra agua y va enfriando la masa para que nos salga la temperatura adecuada. La fermentación tiene que ser adecuada para que las donas, cuando entran en el extrusor, no salgan donas muy grandes, donas deformes y todas esas cosas. Luego de haberla sacado, tenemos que oxigenarla, o sea, airarla, para que le pueda entrar oxigenación a nuestra masa. Una capa. Y pasamos a tomarle temperatura para saber si nuestra temperatura está totalmente adecuada. Está muy bien la temperatura que tenemos. Y procedemos a que nuestra masa entre en un reposo de 8 minutos. Funciona como tipo una olla express, una olla de presión que tiene su seguro, porque nosotros esto trabaja con aire comprimido. Entonces esto evita de que se vaya a abrir la tapa, de que vaya a botar aire, todas esas cosas. Hay que apretarlo muy bien para que podamos empezar a cortar. Va automatizada para que corte todos los donos, llegan a una cantidad de un gramaje necesario. Ahí yo voy observando el tamaño y voy observando lo que es el gramaje de las donas y yo veo si me sirve o no me sirve. Entonces yo las quito y ya me subió al gramaje necesario y adecuado. ¿Cuántas tandas tiráis al día más o menos de donuts? Esta máquina está diseñada para crear 270 docenas por turno, por hora, perdón. Me hace 45 a 50 docenas por masa. En una hora puedo meter 4 masas. El proofer, nuestro proofer es una cámara de calor que le da la humedad necesaria, le da el calor necesario para que ellas puedan agarrar un tamaño adecuado. Cuando estoy trabajando a tope en los 6 cortadores, ella me hace 45 a 50 docenas por masa. En una hora puedo meter 4 masas. Cuando ya la dona aquí voltea sola, ella cae automáticamente, ella va a durar un trayecto de 110 segundos desde el final hasta que finalice.
cadena va avanzando, ella gira y la dona se voltea y cumple sus 55 segundos de cocción de un lado y 55 segundos de cocción del otro lado. Nuestro aceite tiene que llevar una temperatura entre 182 y 184. La manteca. Jarabe de azúcar, que eso es nuestra base para hacer nuestro glaseado. Nuestro glaseado lo mezclamos en la barniza con azúcar glass. Y eso es lo que cae allá en la fuente, en la cascada, que es lo que le da el glaseado espectacular, brilloso, dulce, que es la magia de nuestras bolas. La dona pasa sigue su trayecto, llega a nuestra cascada de glaseado. La curva de Rintei, donde se agarra la dona calientita. Este túnel de enfriamiento nos ayuda a que la dona esté más tratable, porque la dona, mientras más caliente, es una nube. Nos ayuda a que podamos manipular nuestra dona y no se vaya a maltratar. Que nosotros saber que nuestro glaseado está perfecto, aquí vemos cómo cristaliza. Es un glaseado totalmente perfecto, que parece un cristal muy suave. El producto ya terminado, el producto seleccionado para que pueda pasar por decoración y se pueda vender también en retail. No solamente se vende el hornado, sino que también se vende la dona ya a temperatura ambiente.
Pero lo que es alergia, la morcilla y las nueces están de aquel lado. Ningún producto puede pasar por aquel lado. Igualmente, la persona que está decorando allá tiene que tener su bata. Una vez que terminó de decorar, él se quita su bata y la quita.